Mis padres duplicaron mi renta para mantener a mi hermano vago. Necesita tu ayuda, dijeron. Se rieron cuando amenacé con irme, así que en secreto me llevé todos los muebles y los dejé con una casa vacía. El silencio era mi posesión más preciada. A las 5:30 de la mañana, en mi rincón de la Ciudad de México, el mundo aún contenía la respiración. Era un silencio denso, casi tangible, roto únicamente por el suave murmullo de mi cafetera de expreso, un lujo que me había costado meses de ahorro pero que justificaba cada peso con la primera taza del día. Me llamo Mauricio, tengo 35 años y mi vida, hasta ese martes, se regía por la lógica predecible y ordenada de un ingeniero de software. Líneas de código, planes de proyecto, objetivos de ahorro. Mi universo era un sistema cerrado donde cada variable estaba, en la medida de lo posible, bajo control. Sentado en el pequeño comedor que yo mismo había lijado y barnizado, observaba el amanecer teñir de un naranja pálido los edificios al otro lado de la ventana. Este lugar, la mitad de un dúplex que pertenecía a mis padres, era más que un simple alquiler. Era mi santuario, el centro de operaciones de mi futuro. Cada mueble, desde el robusto sofá de 3 plazas hasta la estantería que albergaba mis libros de programación y novelas de ciencia ficción, lo había comprado yo. Cada clavo en la pared, cada mejora en la cocina, llevaba mi sudor y mi dinero. Era el nido que estaba construyendo, no solo para mí, sino para Renata, mi prometida, y para la vida que planeábamos juntos. Nuestro objetivo era claro: ahorrar cada centavo posible durante 2 años para dar el enganche de una casa propia, un lugar que no tuviera las cuerdas invisibles de la obligación familiar. El aroma del café recién hecho llenó el aire. Tomé mi taza, sintiendo el calor reconfortante en mis manos, y me preparé para empezar el día. Tenía una junta importante a las 9, una revisión de código a las 11 y, por la tarde, planeaba investigar opciones de inversión para nuestro fondo de ahorro. Orden. Lógica. Control. Y entonces, a las 6 en punto de la mañana, sonaron los golpes en la puerta. No fue un toque suave. Fueron 3 golpes secos, duros, con la urgencia de quien no espera un ya voy. Dejé la taza sobre la mesa, el líquido oscuro temblando en la porcelana. Mi primer pensamiento fue un problema con la tubería, o quizás doña Ofelia, la vecina de enfrente, necesitaba ayuda con algo. Caminé hacia la puerta, todavía en pijama, con el ceño fruncido por la interrupción. Giré la cerradura y abrí. Y allí, bajo la cruda luz del amanecer, mi universo controlado se hizo añicos. Era mi hermano, Efraín. Tenía 30 años, pero en ese momento, con el pelo revuelto, ojeras profundas y una barba de 3 días, parecía un adolescente perdido. A sus pies había 2 maletas enormes, de esas que se usan para viajes de un mes, y una mochila deportiva desbordada. Me miró con una sonrisa torcida, una mezcla de agotamiento y descaro que conocía demasiado bien. ¿Qué onda, carnal?, dijo, su voz un poco ronca. Me quedé paralizado, procesando la escena. Efraín vivía al otro lado de la ciudad con su novia del momento. No nos habíamos visto en casi un mes. ¿Efraín? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Él suspiró dramáticamente, como si cargara con el peso del mundo. Uf, ni me digas. Terminé con Rebeca. Bueno, me corrió. Y pues, renuncié al trabajo. El jefe era un imbécil. Empujó la puerta con un poco más de fuerza, invitándose a pasar sin esperar mi respuesta. Rodó sus maletas sobre el tapete que Renata me había regalado, dejando una marca de tierra. Así que, me voy a quedar aquí un tiempo, ¿va?, declaró, no preguntó, mientras dejaba caer la mochila en mi sofá con un ruido sordo. Sentí como la sangre se me helaba. Un tiempo. Esa palabra, en boca de Efraín, era elástica, indefinida, peligrosa. Miré mi apartamento, mi espacio de paz, mi centro de operaciones, y vi cómo las paredes empezaban a encogerse. Espera, espera, logré decir, cerrando la puerta lentamente. ¿Cómo que te vas a quedar aquí? Este es un lugar de una sola recámara, Efraín. Apenas quepo yo. ¿Por qué no fuiste a casa de mis papás?
Se dejó caer en mi sofá, rebotando un par de veces como si probara un colchón nuevo. Qué flojera. Ya sabes cómo se pone mi jefe. Y mi jefa con sus tés raros y sus preguntas. Además, tú vives más cerca de todo. No te preocupes, seré un fantasma. Ni notarás que estoy aquí. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Efraín nunca era un fantasma. Era un poltergeist. Un torbellino de caos y necesidades que dejaba un rastro de desorden a su paso. Antes de que pudiera formular una protesta coherente, mi celular vibró sobre la barra de la cocina. El nombre en la pantalla hizo que se me revolviera el estómago, mamá. Contesté, ya sabiendo lo que venía. ¿Bueno? Mauricio, mi amor, la voz de mi madre, Silvia, sonaba falsamente dulce, como miel cubriendo una medicina amarga. Tu hermano ya llegó, ¿verdad? No era una pregunta. Era una confirmación. El golpe en la puerta y esta llamada estaban perfectamente sincronizados. Esto no era una emergencia, era una operación planeada. Sí, mamá. Acaba de llegar. ¿Tú sabías de esto? Ay, mijo. Claro que sabía. ¿A dónde más iba a ir el pobre? Está pasando por un momento muy difícil. Esa muchacha, Rebeca, lo trataba muy mal. Y en su trabajo no lo valoraban. Necesita el apoyo de su familia. Mamá, yo lo entiendo, pero aquí no hay espacio. Trabajo desde casa 3 días a la semana. Necesito silencio, necesito mi espacio. No seas egoísta, Mauricio, su tono cambió, perdiendo la dulzura y ganando un filo de acero. Es tu hermano. La familia es para ayudarse. Además, acuérdate de la presión de tu padre. Gilberto no puede tener disgustos fuertes, el doctor ya nos lo advirtió. Si se entera que le cierras la puerta a tu propio hermano, no quiero ni pensar en las consecuencias. Ahí estaba. El jaque mate emocional. La salud de mi padre, una preocupación legítima, convertida en un arma de chantaje. Siempre funcionaba. Me froté el puente de la nariz, sintiendo el inicio de una migraña. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, resignado. El que necesite para recuperarse, mi amor. Tú eres el hermano mayor, el fuerte. Sé un buen hijo y apóyalo. Te hablamos más tarde. Te quiero. Colgó. Me quedé de pie en medio de mi sala, con el teléfono en la mano, sintiéndome como un completo idiota. Había caído en la trampa otra vez. Miré a Efraín, que ya estaba hurgando en mi refrigerador. Oye, ¿no tienes algo más que claras de huevo y verduras? Preguntó, con el rostro iluminado por la luz blanca del interior. Un hombre necesita proteína de verdad. Cerré los ojos. El silencio se había ido. Mi santuario había sido violado. Y esto, lo sabía con una certeza helada y aterradora, era solo el principio. Mientras Efraín devoraba un trozo de queso Oaxaca que yo guardaba para las quesadillas del fin de semana, mi mente se desconectó del presente y viajó 10 años atrás. El recuerdo era tan nítido que casi podía sentir el sobreáspero en mis manos. Tenía 25 años y acababa de recibir mi primer bono de desempeño en la empresa. 20,000 pesos. Una fortuna para mí en aquel entonces. El motor de mi Sur usado sonaba como una licuadora vieja y soñaba con usar ese dinero para, por fin, hacerle una reparación completa. Llegué a casa de mis padres ese fin de semana, con el sobre escondido en mi mochila, planeando darles la sorpresa. Pero la atmósfera en la casa era pesada, cargada de una tensión familiar. Mi madre estaba en la cocina, con los ojos rojos. Mi padre, Gilberto, caminaba de un lado a otro en la sala, con el rostro como una nube de tormenta. Efraín, que entonces tenía 20, estaba sentado en el sofá, encogido, con la mirada fija en el suelo. El problema, como siempre, era él. Se había endeudado con una tarjeta de crédito departamental. Ropa, salidas, un celular nuevo. 20,000 pesos de deuda que amenazaban con generar intereses impagables. Mi padre me vio entrar y me llevó a un lado. Su voz era baja, pero dura.
¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, papá. De hecho. Tu hermano es un idiota, me interrumpió. Un irresponsable. No sé qué vamos a hacer con él. Sentí una mezcla de validación y pena. Por fin, mi padre veía a Efraín por lo que era. Pero entonces, su mirada se clavó en mí. Una mirada calculadora. Pero es mi hijo. ¿Y tu hermano? Y la familia se saca adelante junta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya sabía a dónde iba esto. Su madre está destrozada. Si esto llega a mayores, mi presión se va a disparar. No podemos permitirlo. Me quedé en silencio. Él puso su mano pesada sobre mi hombro. Sé que te está yendo bien. Eres el responsable. El que siempre sabe hacer lo correcto. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Demuestra que eres un buen hermano, Mauricio. Ayúdalo a salir de esta. Es lo que un hombre de bien haría. No me lo pidió. Me lo ordenó, disfrazando la orden de apelación a mi honor. Saqué el sobre de mi mochila. Mis manos temblaban. El sueño de mi motor reparado se desvaneció. Se lo entregué. Mi padre asintió, con una expresión de sombría satisfacción. Ni siquiera un gracias. Solo un así se hace. Efraín nunca me devolvió el dinero. Ni siquiera mencionó el tema. Simplemente, el problema desapareció para él, y mi bono también. El sonido de la puerta del refrigerador cerrándose me trajo de vuelta al presente. Efraín se limpiaba las migas de queso de la boca con el dorso de la mano. Bueno, voy a instalarme, dijo, como si fuera el huésped de un hotel. ¿Dónde duermo? Salí de mi trance y llamé a la única persona que podía entenderme sin juzgarme. Marqué el número de Renata. Contestó al segundo tono, su voz somnolienta y dulce. ¿Mi amor? ¿Todo bien? Es tempranísimo. Renata, mi voz sonó más rota de lo que esperaba. Está aquí. No necesité decir más. Hubo un silencio, y luego un suspiro cargado de frustración. ¿Efraín? Con maletas. Parece que para quedarse. Mis padres lo orquestaron todo. Mauricio, no. No otra vez. Habíamos hablado de esto. Tenías que poner un límite. Lo sé, créeme, lo sé. Pero mi mamá empezó con lo de la presión de mi papá y caíste. Como siempre, su voz no era cruel, pero sí dolorosamente honesta. Mi amor, te amo, pero no puedes seguir siendo el salvavidas de tu familia a costa de nuestro futuro. ¿Qué pasa con el enganche de la casa? Cada peso cuenta. Lo resolveré. Te lo prometo. Solo será por unos días. Pero mientras lo decía, sabía que era una mentira. Con Efraín, los días se convertían en semanas, y las semanas en una eternidad. Colgué el teléfono sintiéndome como el peor de los hombres. No solo había fallado en proteger mi espacio, sino que estaba poniendo en riesgo lo más importante que tenía, mi relación con Renata. Más tarde, después de una ducha rápida y de vestirme para mi primera junta virtual del día, llamé a mi mejor amigo, Darío. Él era lo opuesto a mí, impulsivo, directo y con un detector de mentiras integrado. Era dueño de un pequeño taller mecánico y veía la vida en términos mucho más simples. Le conté la situación. Su reacción fue predecible. No manches, Mauricio. Gritó a través del teléfono, con el ruido de una llave de impacto de fondo. ¿Neta lo dejaste entrar? Eres un pendejo. No tenía opción, Darío. Mi mamá. Tu mamá te tiene medido, güey. Sabe qué botones apretar para que saltes como perro entrenado. Ay, la presión de tu papá. Por favor. Tu jefe tiene la presión alta porque se la pasa encabronado con el bueno para nada de tu carnal. No es tan simple. Claro que es simple. Es tu casa. Tú pagas la renta. Tú pones las reglas. La regla número 1 debería ser, no se admiten parásitos. Corre a ese cabrón de tu casa ahora mismo. No puedo. Si puedes,
pero no quieres. Te da miedo quedar como el malo de la película. Pues déjame decirte algo, compa, en esa familia, tú siempre vas a ser el malo si decides cuidarte a ti primero. Así que ya, al menos, disfruta el papel. Colgó, dejándome con sus palabras resonando en la cabeza. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero entre saber lo que es correcto y tener el valor de hacerlo, había un abismo. Y yo, por ahora, estaba parado en el borde equivocado, viendo cómo mi hermano desempacaba su caos en el centro de mi ordenada existencia. Abrió una de sus maletas en medio de la sala, y un tsunami de ropa arrugada, cables de cargadores y quién sabe qué más se derramó sobre mi alfombra. El fantasma, me había prometido. Sí, claro. Un fantasma que olía a cerveza rancia y a problemas. Los pocos días que Efraín había prometido se convirtieron en una semana, luego en 2, y pronto se cumplió un mes. Un mes que se sintió como un año de trabajos forzados en mi propia casa. La promesa de ser un fantasma se reveló como la primera de una larga serie de mentiras. Efraín no era un fantasma, era una presencia abrumadora, un agujero negro de desorden y ruido que absorbía la paz y la energía de mi hogar. Mi rutina, antes un mecanismo de relojería suizo, se convirtió en una carrera de obstáculos. Despertarme a las 5:30 ya no era un placer. Significaba encontrar la cocina hecha un desastre. Platos sucios con restos de comida de la noche anterior en el fregadero, manchas de salsa en la barra de granito que yo pulía cada fin de semana, el bote de basura desbordándose. Tenía que limpiar el desorden de mi hermano antes de poder prepararme mi propio café, empezando el día con una dosis de resentimiento que se me asentaba en el estómago como plomo. Los días que trabajaba desde casa se convirtieron en una pesadilla logística. Mi apartamento era mi oficina. Necesitaba silencio para concentrarme en líneas de código complejas y para participar en videoconferencias. Efraín, por otro lado, parecía operar en una zona horaria diferente y con un volumen permanentemente alto. Se despertaba al mediodía y su primer acto era encender la televisión para ver programas de chismes a todo volumen. Una mañana, durante una presentación crucial con un cliente nuevo, Efraín decidió que era el momento perfecto para hacer una llamada por altavoz a uno de sus amigos. Su risa estruendosa y sus anécdotas sobre la fiesta del fin de semana se colaban en mi micrófono. Mauricio, ¿todo bien por allá? ¿Se oye algo de ruido de fondo? Preguntó mi jefe, con una nota de irritación en su voz. Tuve que disculparme, inventando una excusa sobre trabajos de construcción en el edificio. Sentí la cara arder de vergüenza. Después de la llamada, fui a la sala. Efraín estaba tumbado en el sofá, con los pies sobre la mesita de centro. Efraín, por favor. Te he dicho 1000 veces que cuando la puerta de mi estudio está cerrada, es porque estoy en una llamada importante. Necesito silencio. Él me miró, bajando el volumen de su teléfono con una lentitud exasperante. Uy, perdón, señor ejecutivo. Relájate, carnal. La vida es más que puro trabajo. Esa era su respuesta para todo. Relájate. Como si mi estrés, mi responsabilidad y mis metas fueran un defecto de carácter. El desorden era otro campo de batalla constante. Su ropa sucia no llegaba al cesto, formaba pequeñas montañas en el suelo del baño y la sala. Sus zapatos quedaban tirados en el pasillo, trampas mortales en la oscuridad. Un día encontré mis audífonos con cancelación de ruido, una herramienta esencial para mi trabajo, tirados en el suelo con una de las almohadillas rota. Ah, sí. Se me cayeron, dijo sin la menor culpa cuando le pregunté. Cómprate unos mejores, estos se sienten medio chafas. La factura de la luz se duplicó. Efraín dejaba todas las luces encendidas, la televisión prendida aunque no la estuviera viendo, y pasaba horas en la ducha con el agua caliente. La despensa, que yo reponía meticulosamente cada sábado, se vaciaba a una velocidad alarmante. El café gourmet, las galletas importadas, incluso las comidas congeladas que guardaba para emergencias, todo desaparecía. Renata, mi ancla, mi refugio, empezó a evitar venir a casa. No la culpaba. La última vez que vino a cenar,
Efraín se sentó con nosotros sin camisa. Interrumpió nuestra conversación para contarnos sus planes de convertirse en un influencer de videojuegos y luego criticó la lasaña que Renata había pasado toda la tarde preparando. Está buena, dijo, pero a la de mi mamá le falta un poco de, no sé, de amor. Vi la herida en los ojos de Renata. Esa noche, cuando la acompañé a su coche, la tensión entre nosotros era palpable. No puedo más, Mauricio, me dijo, con la voz cargada de una tristeza que me partió el alma. Siento que estoy compitiendo por tu atención en tu propia casa. Ese hombre te está consumiendo. Y no te das cuenta de que nos está consumiendo a nosotros también. Tenía razón. La energía que antes dedicaba a mi trabajo, a mis proyectos personales, a mi relación, ahora la gastaba en discutir con Efraín, en limpiar su desorden, en preocuparme por el próximo desastre. Mi rendimiento en el trabajo decayó. Mi jefe me llamó a su oficina. Mauricio, tu trabajo siempre ha sido impecable. Pero últimamente, estás distraído. Los plazos se te están pasando. ¿Hay algo que necesites decirme? Le di una versión editada de la verdad. Problemas familiares. Él asintió con simpatía, pero sus ojos decían otra cosa, resuélvelos. Rápido. La gota que derramó el vaso, el punto de no retorno, llegó un viernes por la noche. Había tenido una semana infernal en el trabajo y lo único que anhelaba era llegar a casa, abrir una botella de mezcal artesanal que un cliente de Oaxaca me había regalado, y relajarme con Renata viendo una película. Era un mezcal especial, de una destilería familiar, casi imposible de conseguir. Lo guardaba para una ocasión especial. Llegué a casa y encontré el apartamento extrañamente silencioso y ordenado. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. ¿Quizás Efraín había entendido el mensaje? Luego vi la nota en la mesa del comedor, escrita con su letra garabateada en una servilleta. Carnal, fui a una fiesta. Me llevé el mezcal ese raro que tenías para quedar bien con unas chavas. Luego te lo repongo. No me esperes despierto. Fui al bar donde guardaba la botella. El espacio vacío me gritó. No era solo el mezcal. Era el descaro. La absoluta y total falta de respeto por mí, por mis cosas, por mi espacio. Era la certeza de que para él, yo no era una persona, sino un recurso. Un cajero automático, un hotel, una despensa. Todo en uno. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La paciencia, la esperanza, el estúpido sentido del deber fraternal. Todo se hizo añicos. Agarré mi teléfono, con las manos temblando de una ira fría y lúcida. No iba a llamar a Efraín. No iba a llamar a mi madre. Iba a llamar a mi padre. Iba a poner un límite. Iba a terminar con esto de una vez por todas. Marqué su número. Papá, dije, cuando contestó. Necesitamos hablar. Mañana. Vengan a cenar. Los dos. El sábado transcurrió en una niebla de tensión anticipatoria. Limpié el apartamento con una furia contenida, fregando cada superficie como si pudiera borrar el último mes de mi vida. Efraín no apareció en todo el día, probablemente recuperándose de su fiesta en casa de algún amigo. Una parte de mí se sintió aliviada. Quería que el escenario estuviera limpio para la confrontación que se avecinaba. Renata se ofreció a venir para apoyarme, pero le pedí que no lo hiciera. Esto era algo que tenía que enfrentar solo. Era mi batalla, mi familia. Solo prométeme que no te echarás para atrás, me dijo por teléfono, su voz llena de una mezcla de amor y preocupación. Prometido, respondí, aunque una parte de mí no estaba tan segura. Mis padres llegaron a las 7 en punto. Mi madre, Silvia, traía un postre, un flan napolitano, su ofrenda de paz estándar antes de cualquier conversación difícil. Mi padre, Gilberto, no traía nada más que su expresión severa y una carpeta de Manila bajo el brazo que me provocó un escalofrío inmediato. No era una visita social. Era una reunión de negocios. Nos sentamos a la mesa. Serví la pasta que había preparado, un plato sencillo que no requería mucha atención. El silencio era denso, incómodo.
Intenté iniciar una conversación trivial sobre el clima, sobre el tráfico. Mis padres respondieron con monosílabos, sus ojos recorriendo el apartamento, evaluando. Finalmente, después de unos minutos de comer en silencio, mi padre dejó los cubiertos a un lado, se limpió la boca con una servilleta y abrió la carpeta sobre la mesa. El sonido del broche metálico al abrirse fue como el de un cerrojo de una celda. Mauricio, comenzó, su tono era el que usaba en su antiguo trabajo de gerente, sin emociones, directo al grano. Tu madre y yo hemos estado hablando sobre la situación. Asentí, preparándome. Yo también quería hablar de eso. La situación con Efraín no es sostenible. Mi padre levantó una mano, silenciándome. Estamos de acuerdo. La situación actual no es sostenible. Por eso necesita un ajuste. Sacó un papel de la carpeta y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Era una hoja con el logo improvisado de Inmobiliaria Gilberto, un nombre que mi padre le había dado a sus 2 propiedades en alquiler. Era una adenda a mi contrato de arrendamiento. Leí las primeras líneas y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No podía ser. Como ahora son 2 personas las que habitan la propiedad, continuó mi padre, como si leyera un guión, y considerando los gastos adicionales de servicios y el desgaste del inmueble. Es necesario ajustar la cuota mensual de arrendamiento. Levanté la vista del papel, incrédulo. ¿Un ajuste? Sí, dijo mi madre, con una sonrisa tensa, como si me estuviera haciendo un favor. Para que todo sea más justo. Mi mirada volvió al papel. A la cifra impresa en negritas. 16,000 pesos mexicanos. 16,000 pesos. Mi renta actual era de 8,000. Un precio por debajo del mercado, sí, un favor que nunca me dejaban olvidar. Pero esto era el doble. ¿El doble? Mi voz fue un susurro ahogado. ¿Están bromeando? No bromeamos en asuntos de dinero, Mauricio, dijo mi padre, con frialdad. Tu hermano no tiene ingresos. Alguien tiene que cubrir sus gastos mientras se recupera. Y ese alguien eres tú. Eres su hermano mayor. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. La injusticia era tan flagrante, tan descarada, que me dejó sin palabras por un momento. ¿Quieren que yo le pague la renta a mi propio hermano para que viva en mi casa, sin mi permiso, destruyendo mi paz y mis cosas? No lo veas así, intervino mi madre, su voz adoptando ese tono de mártir que tanto detestaba. Míralo como una inversión en la familia. Efraín solo necesita un empujoncito. Además, es para que no nos dé más preocupaciones a nosotros. Con la salud de tu padre. Basta. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Los 2 me miraron, sorprendidos por mi arrebato. Dejen de usar la salud de papá como un arma. Lo que están haciendo no tiene nombre. Yo tengo mis propios planes, mis propios gastos. Estoy ahorrando para casarme, para comprar una casa con Renata. ¿Eso no les importa? Mi padre soltó una risa seca, un sonido despectivo que me golpeó como una bofetada. ¿Planes? ¿Una casa? Por favor, Mauricio. Seamos realistas. Con lo que ganas, ¿a dónde crees que vas a ir? ¿Sabes cuánto cuesta una renta decente ahí afuera? Te costaría 25 o 30,000 pesos por un lugar como este. Te estamos haciendo un favor, incluso con el aumento. Entonces me iré, dije, las palabras sabían a ceniza en mi boca. Y entonces, los 2 se rieron. No fue una risa pequeña. Fue una carcajada abierta, burlona, llena de una certeza absoluta en su poder sobre mí. Mi madre se tapó la boca, pero sus hombros se sacudían de la risa. Mi padre negó con la cabeza, como si yo fuera un niño diciendo una tontería. Ay, mijo. No seas dramático, dijo mi madre, recuperando el aliento. ¿A dónde te vas a ir? Toda tu vida está aquí. Tus muebles, tus cosas. No harías algo tan tonto. En ese instante, mientras su risa todavía flotaba en el aire, algo dentro de mí se congeló. El dolor, la frustración, la ira,
Todo se solidificó en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no sentía nada. Solo una claridad fría y cortante. Ellos no me veían como un hijo. Me veían como una utilidad. Un activo. El pilar responsable que podían cargar hasta que se rompiera, seguros de que nunca lo haría. Creían que me tenían atrapado, que mi dependencia de su generosa renta me convertía en su prisionero. Y en su risa, en su absoluta certeza, me dieron la llave para escapar. Me levanté de la mesa. Tomé el papel y el bolígrafo que mi padre me ofrecía. Tienes hasta fin de mes para firmar, dijo, su sonrisa triunfante. Sostuve el bolígrafo sobre la línea de firma. Mis padres me miraban, expectantes. Luego, lentamente, dejé el bolígrafo a un lado del papel. Lo pensaré, dije, mi voz era un témpano de hielo, desprovista de toda emoción. Les daré mi respuesta la próxima semana. La sonrisa de mi padre vaciló por un segundo. No esperaba resistencia, por pequeña que fuera. Pero se recuperó rápidamente. Como quieras. Pero la decisión ya está tomada. Terminaron de cenar, ignorando la tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Hablaban de sus planes, del clima, de todo menos de la bomba que acababan de detonar. Cuando se fueron, me quedé solo en mi comedor, mirando el contrato sobre la mesa. No había nada que pensar. La decisión, como dijo mi padre, ya estaba tomada. Pero no era la suya. Era la mía. Esa noche no dormí. La risa de mis padres resonaba en mi cabeza, un eco burlón que alimentaba una nueva y extraña energía dentro de mí. La ira se había transformado en un propósito helado. Me senté en la oscuridad de mi sala, el contrato sobre la mesa de centro como una declaración de guerra. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de complacer, de ceder, de ser el buen hijo. Sentía la necesidad de sobrevivir. A las 2 de la mañana, le envié un mensaje a Renata, ¿estás despierta? Su respuesta fue inmediata, no he podido dormir. ¿Cómo estás? La llamé. Nos vamos de aquí, dije, sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro de alivio tan profundo que pude sentirlo a través del teléfono. Gracias a Dios. ¿Estás seguro, Mauricio? Completamente seguro. Más que seguro. Pero necesito que confíes en mí. No le diremos nada a nadie. Esto va a ser rápido y silencioso. Lo que necesites, mi amor. Estoy contigo. Colgué, sintiendo una oleada de fuerza. No estaba solo. Pero justo cuando la adrenalina empezaba a bajar, la duda se deslizó como una serpiente. Miré una foto en la estantería, un retrato familiar de hacía años, todos sonriendo en unas vacaciones en Acapulco. Yo, un adolescente torpe, Efraín, un niño travieso, mis padres, más jóvenes, más felices. ¿Realmente valía la pena volar todo por los aires? ¿Destruir lo que quedaba de mi familia por dinero y orgullo? La culpa, esa vieja conocida, comenzó a susurrar en mi oído. Fue Renata quien me sacó de ese abismo. Llegó a mi puerta a las 7 de la mañana, con 2 cafés y una mirada decidida. Vio la foto en mis manos. No estás destruyendo a tu familia, Mauricio, dijo, su voz suave pero firme. Estás salvando la nuestra. El amor que ellos te dan viene con un precio adjunto, con condiciones. El nuestro no puede ser así. Tienes que elegir el futuro que quieres construir, no la prisión que ellos quieren que mantengas. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una determinación de acero. El lunes y el martes pedí días por enfermedad en el trabajo, la primera vez en años. Comencé la operación Independencia. Mi mente de ingeniero se apoderó. Esto no sería un arrebato emocional, sería una extracción quirúrgica. Mi primera tarea fue financiera. Abrí mis cuentas, mi hoja de cálculo de presupuesto. Tenía un fondo de emergencia sólido, suficiente para cubrir el depósito y varios meses de una nueva renta. Calculé el máximo que podía pagar, unos 12,000 pesos, lo que significaba un apartamento más pequeño y más lejos del centro, pero sería mío. Luego,
Me sumergí en los portales inmobiliarios. La realidad era desalentadora, justo como mi padre había predicho. Los precios eran exorbitantes. Pero no me rendí. Amplié mi radio de búsqueda, exploré colonias que nunca había considerado. Después de horas de búsqueda, encontré una posibilidad, un pequeño apartamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Era más pequeño que mi lugar actual, pero estaba recién remodelado y el precio era justo 12,500 pesos mexicanos. El anuncio decía disponibilidad inmediata. Llamé a la gente. Le expliqué mi urgencia. Concertamos una visita para esa misma tarde. Mientras tanto, busqué mi viejo contrato de arrendamiento. Lo leí línea por línea, esta vez con la atención de un abogado. Y allí estaba, en letra pequeña, después del primer año, el contrato se renovaba mensualmente, con un aviso de terminación de 30 días. Y lo más importante, no había ninguna cláusula que mencionara que el inmueble se rentaba amueblado. Legalmente, todo lo que había dentro, era mío. Por la tarde, visité el apartamento. Era perfecto en su imperfección. Olía a pintura fresca. La cocina era pequeña pero funcional. Las ventanas daban a un patio interior tranquilo. Le dije a la gente que lo tomaba. Firmamos el contrato digitalmente esa misma noche. Pagué el depósito y el primer mes de renta con una transferencia desde mi fondo de emergencia. Tenía un nuevo hogar. El martes lo dediqué a la parte más meticulosa de mi plan. Saqué una caja de zapatos llena de recibos y facturas que había guardado a lo largo de los años. La factura de la televisión, del refrigerador, del sofá, de la cama. Fotografié cada uno con mi celular, con una claridad obsesiva. Creé una carpeta en mi servicio de almacenamiento en la nube y la nombré, con una sonrisa sombría, evidencia de propiedad. Si mi padre quería una batalla legal, yo estaría preparado. Luego, llamé a mi general de campo, Darío. ¿Qué onda, compa? ¿Ya corriste al zángano de tu hermano? Fue su saludo. Mejor que eso, le dije. Me voy a mudar. Este fin de semana. Y necesito tu ayuda. Le expliqué el plan. Darío soltó una carcajada que casi revienta el altavoz de mi teléfono. A huevo, güey. Eso es lo que quería oír. Cuenta conmigo. Tengo la camioneta de redilas del taller. Y convenzo al Chuy y al Beto para que nos echen la mano. ¿Qué necesitas? Fuerza bruta y discreción absoluta. Y que traigan diablos para mover el refri. Hecho. La operación Sáquese a la fregada está en marcha. El último paso era confirmar la ventana de oportunidad. Esa noche, llamé a mi madre con un pretexto cualquiera. Hola, ma. Solo para saber cómo estaban. Ay, mijo. Pues aquí, preocupados por ti. ¿Ya pensaste en lo del contrato? Todavía no, mentí. Oye, ¿al final sí van a ir a la boda de la prima Sofía en Querétaro este fin de semana? Claro. Dijo, animándose. Nos vamos el viernes por la tarde y regresamos el domingo en la noche. Efraín también viene, para que se distraiga el pobre. Deberías venir, te haría bien ver a la familia. No puedo, mucho trabajo, dije, sintiendo una punzada de culpa por la mentira, pero la aplasté. Bueno, que se diviertan. Colgué. El tablero de ajedrez estaba listo. Todas las piezas estaban en su lugar. Tenía un nuevo hogar, un equipo de mudanza, un arsenal de pruebas y, lo más importante, un enemigo que no sabía que estaba en guerra. Creían que me tenían acorralado. No tenían idea de que yo ya estaba a punto de derribar el castillo desde adentro. El viernes por la tarde fue una obra de teatro. Vi a Efraín empacar una pequeña maleta, silbando una canción de reggaetón. Se había comprado una camisa nueva con dinero que, sospechaba, le había sacado a mi madre. ¿Seguro que no vienes, carnal? Me preguntó, echándose demasiado perfume. Va a estar bueno el pachangón. Segurísimo. Tengo que entregar un proyecto el lunes, respondí, manteniendo mi expresión neutra. Era verdad, pero no era la razón principal.
Vi desde mi ventana cómo se subían al coche de mi padre. Mi madre me saludó con la mano, una sonrisa de alivio en su rostro, cegaramente pensando que mi silencio significaba sumisión. Les devolví el saludo. En el momento en que su coche dio la vuelta en la esquina y desapareció, sentí como si se hubiera disparado la pistola de salida de una carrera. Comencé esa noche. Empaqué mis cosas personales, ropa, libros, documentos. Lo hice en silencio, moviéndome por el apartamento como un ladrón en mi propia casa. Cada caja que cerraba era un paso hacia la libertad. El sábado a las 8 de la mañana en punto, la caballería llegó. La camioneta de Darío, una vieja Ford de redilas que había visto mejores días, se estacionó frente a la casa. De ella bajaron Darío, el Chuy y el Beto, tres tipos grandes y sonrientes, listos para la acción. Bueno, señor ingeniero, dijo Darío, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. ¿Por dónde empezamos a desmantelar esta prisión? Les ofrecí café y les expliqué el plan. Primero lo grande. El refrigerador, la estufa, la lavadora, el sofá. Luego las cajas. Al final, los detalles. Quiero que este lugar quede como un cascarón vacío a las 5 de la tarde. Y así lo hicimos. Fue una sinfonía de trabajo físico y camaradería. El Chuy y el Beto, con la ayuda de un diablito, maniobraron mi refrigerador de 2 puertas por el pasillo con una precisión sorprendente. Darío, que sabía de todo un poco, desconectó la lavadora y la estufa. Yo dirigía el tráfico, etiquetando cajas, desarmando muebles con un taladro eléctrico. El sofá fue el mayor desafío. Tuvimos que quitar la puerta principal de sus bisagras para poder sacarlo. Mientras lo cargaban por las escaleras, sudando y maldiciendo, no pude evitar sonreír. Ese sofá había sido testigo de tantas noches de películas con Renata, de tantas siestas de Efraín. Ahora era un símbolo de mi éxodo. A mediodía, paramos para comer. Pedimos carnitas y refrescos y nos sentamos en el suelo de la sala, que ya se veía extrañamente grande y vacía. Neta que te la volaste, Mauricio, dijo el Chuy, con la boca llena. Esto es de película. Tus jefes se van a infartar cuando regresen, añadió el Beto, riendo. Se lo buscaron, dijo Darío, con seriedad. A la familia se le apoya, no se le exprime. Bien hecho, compa. Sus palabras, simples y directas, significaron más para mí que cualquier terapia. Me sentí validado, comprendido. Por la tarde, hicimos los viajes al nuevo apartamento. La Narvarte bullía de vida, un contraste con la tranquilidad suburbana a la que estaba acostumbrado. El nuevo espacio se llenó rápidamente. El sofá apenas cabía en la nueva sala. La cama ocupaba casi todo el dormitorio principal. Pero a medida que cada mueble encontraba su nuevo lugar, sentía una creciente sensación de paz. Este desorden era mi desorden. Este espacio era mi espacio. A las 4:30, regresamos por última vez al dúplex. Ya solo quedaban los detalles. Metí en una caja las cortinas, las lámparas de noche, el toallero del baño. Incluso desenrosqué las bombillas LED de bajo consumo que yo había comprado y las reemplacé por las viejas bombillas incandescentes que estaban cuando llegué. No les dejaría nada. A las 5 en punto, el trabajo estaba hecho. El apartamento estaba desnudo. Las paredes blancas tenían marcas donde antes colgaban mis cuadros. El suelo mostraba el contorno del polvo donde habían estado mis muebles. El eco de nuestras voces rebotaba en las habitaciones vacías. Era desolador y, al mismo tiempo, hermoso. Hice una última caminata, de habitación en habitación. Recordé el día que me mudé, lleno de sueños. Recordé los buenos momentos y los malos. Fue un adiós silencioso. Sobre la barra de la cocina, dejé un sobre blanco. Dentro había 3 cosas, el juego de llaves del apartamento, un cheque por 8,000 pesos con el concepto renta final, aviso de 30 días, y una nota. La nota era breve, escrita con mi letra más clara y formal. Estimados Gilberto y Silvia.
Por medio de la presente, les notifico mi decisión de terminar el contrato de arrendamiento mensual de esta propiedad, de acuerdo con la cláusula de terminación con 30 días de antelación. Adjunto el pago correspondiente al último mes. He retirado todas las posesiones de mi propiedad. El inmueble se entrega en las mismas condiciones en que lo recibí, sin amueblar. Atentamente, Mauricio. Darío leyó la nota por encima de mi hombro. Silbó. Frío como el hielo, ingeniero. Me gusta. Mis amigos me esperaban en la puerta. Les di las gracias a cada uno, un agradecimiento profundo y sincero. Para eso estamos los compás, dijo Darío. Eché una última mirada al interior del cascarón vacío. Luego, cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Un capítulo se había cerrado. Una nueva vida estaba a punto de empezar. El domingo fue el día más largo de mi vida. Pasé la mayor parte del tiempo desempacando cajas en mi nuevo apartamento, con Renata a mi lado. El trabajo físico me mantenía la mente ocupada, pero una corriente de ansiedad corría bajo la superficie. Sabía que la tormenta estaba a punto de estallar. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco. La primera llamada llegó a las 9:15 de la noche. Era un número desconocido. No contesté. Inmediatamente después, mi teléfono empezó a convulsionar. Primero, una avalancha de mensajes de texto de Efraín. ¿Dónde chingados estás? La casa está vacía. ¿Qué mierda hiciste? Contesta el puto teléfono, Mauricio. Mis papás te van a matar. Luego, las llamadas. Una tras otra. Mi madre. Mi padre. Mi madre otra vez. Dejé que todas se fueran al buzón de voz. Renata me tomó la mano. ¿Quieres que los escuchemos juntos? Asentí. Puse el teléfono en altavoz. El primer mensaje era de mi madre. Su voz era un chillido agudo, al borde de la histeria. Mauricio. Mauricio, contesta. ¿Qué es esto? La casa está vacía. Se robaron todo. Llamaremos a la policía. Por el amor de Dios, Mauricio, ¿dónde estás? Nos vas a matar de un susto. El segundo mensaje era de mi padre. Su voz no era histérica. Era mucho peor. Era fría, controlada, llena de una furia gélida. Mauricio. No sé qué juego estúpido estás jugando, pero se acabó. Has violado los términos de nuestro acuerdo. Esos muebles son parte de la propiedad. Lo que has hecho es un robo. Tienes 1 hora para devolver las llaves y cada uno de los objetos que te llevaste, o mañana a primera hora mi abogado presentará una denuncia en tu contra. No me estás retando a mí, le estás faltando el respeto a tu familia. Y eso no lo voy a tolerar. Renata me miró, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad puede hacer eso? Negué con la cabeza, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. No. No puede. Y él lo sabe. Está faroleando. Esperé 10 minutos, dejando que su furia alcanzara su punto máximo. Luego, respiré hondo y marqué el número de mi padre. Contestó al primer tono. Explícate, espetó, sin siquiera un saludo. Mantuve mi voz lo más tranquila y monótona que pude. No hay nada que explicar, papá. Te dejé una nota. Decidí mudarme. Te di mi aviso de 30 días como estipula el contrato y pagué el último mes. Los muebles, Mauricio. Te llevaste todo. Y eso es ilegal. No, no lo es, repliqué, con la calma de quien ha hecho su tarea. El contrato que firmé hace 5 años era por un inmueble sin amueblar. Cada objeto dentro de esa casa, desde el sofá hasta la licuadora, lo compré yo. Tengo cada recibo, cada factura, digitalizados y guardados en un lugar seguro. La carpeta se llama evidencia de propiedad, por si tu abogado quiere verla. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio atónito. Podía imaginarlo, con la cara roja, buscando una respuesta, un ángulo de ataque, y no encontrando ninguno.
Esto no se trata de legalidades, Mauricio, dijo finalmente, su voz había perdido fuerza. Se trata de tu hermano. ¿Dónde va a dormir? No tiene ni una cama. Dejaste la casa como una cueva. Target y Coppel venden colchones inflables muy económicos. Creo que hay uno por menos de 800 pesos. O puede quedarse en su cuarto en tu casa. Supongo que ya terminaron de remodelarlo, ¿no? Otro silencio. Más largo esta vez. Jaque mate. ¿Dónde estás? Preguntó, su voz era ahora la de un hombre derrotado. En mi nuevo apartamento. Es más pequeño, pero es mío. Y las reglas las pongo yo. Tu madre está destrozada. Cree que nos odias. No los odio. Simplemente decidí que ya no quería jugar su juego. Colgué antes de que pudiera responder. Me sentí extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante 35 años. Renata me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti. En ese momento, mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de texto de mi padre. Corto, conciso, y completamente inesperado. Nunca me di cuenta de cuánto habías hecho de esa casa un hogar. Se siente vacía. No era una disculpa. Ni de lejos. Pero era un reconocimiento. Y por primera vez, sentí que mi padre me veía. No como su hijo obediente, no como su red de seguridad financiera. Sino como una persona. Y eso, por ahora, era suficiente. Los meses que siguieron fueron una revelación. Vivir en un espacio más pequeño me obligó a ser más organizado, a deshacerme de cosas que no necesitaba. Pero cada centímetro cuadrado de ese apartamento se sentía honesto, se sentía ganado. Renata y yo pasamos los fines de semana pintando una pared de acento, armando muebles nuevos y baratos, y convirtiendo el pequeño balcón en un jardín de hierbas. Construimos nuestro nido, no con dinero, sino con colaboración y risas. Nuestra relación, que había sido puesta a prueba hasta el límite, floreció en este nuevo entorno. Sin la sombra de mi familia cerniéndose sobre nosotros, éramos un equipo. La comunicación con mis padres fue escasa y tensa al principio. Mi madre intentó un par de veces el chantaje emocional por teléfono, con frases como así que ahora eres demasiado bueno para tu familia. Pero algo en mí había cambiado. Aprendí el poder de una frase simple, mamá, te quiero, pero no voy a discutir esto contigo. Y colgaba. No con ira, sino con una finalidad tranquila. Lentamente, ella empezó a entender que las viejas tácticas ya no funcionaban. La mayor sorpresa fue Efraín. Me enteré a través de un primo que, después de 2 semanas durmiendo en el suelo sobre una pila de cobijas, finalmente había conseguido un trabajo. Un puesto de nivel de entrada en un call center. El sueldo era bajo, pero era suyo. Con su primer pago, se compró una cama y un microondas. Por primera vez en su vida, Efraín estaba siendo forzado a ser un adulto. Mi partida no lo había destruido, lo había obligado a empezar a construirse. Un día, 6 meses después de mi éxodo, mi padre me llamó. Tu madre quiere hacer una carne asada el domingo, dijo, sin rodeos. Quiere que vengas. Con Renata. Dudé. ¿Y cómo están las cosas? Diferentes, admitió. Tu hermano paga una parte de los servicios. Se queja todo el día de su trabajo. Es un comienzo, supongo. Decidimos ir. Cuando llegamos, la atmósfera era extraña. No había la tensión de antes, sino una especie de cautela respetuosa. Mi madre me abrazó más tiempo de lo normal. Mi padre me dio un apretón de manos firme y me miró a los ojos. Efraín, más delgado y con aspecto cansado, asintió a modo de saludo. Durante la comida, nadie mencionó la mudanza. Hablamos de mi trabajo, del de Renata, del nuevo jardín en nuestro balcón. Fue normal. Una conversación familiar normal, algo que no recordaba haber tenido en años. Un año después de aquel día de la mudanza, Renata y yo estábamos sentados en la oficina de un notario público.
Frente a nosotros estaban los papeles para la compra de un pequeño terreno en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era el primer ladrillo de nuestro futuro, un futuro construido sobre nuestros propios términos. Mientras firmaba los documentos, mi mente volvió a aquel apartamento vacío. Me di cuenta de la gran lección. Establecer un límite no fue un acto de agresión o de venganza. Fue un acto de amor propio, y paradójicamente, también fue lo mejor que pude haber hecho por mi familia. Mi partida creó un vacío que los obligó a ellos, y a mí, a reexaminar nuestros roles, a romper patrones tóxicos que se habían perpetuado durante décadas. Aprendí que la verdadera independencia no es solo financiera, es emocional. Es la capacidad de decir no a las personas que amas, no porque no las ames, sino porque te amas a ti mismo lo suficiente como para proteger tu paz. Aprendí que a veces, para salvar una relación, primero tienes que alejarte de ella para poder reconstruirla sobre una base más sana, una base de respeto mutuo, no de obligación. Perdí un alquiler barato, sí. Pero gané mi dignidad, fortalecí mi relación con la mujer que amo y, de una manera extraña y retorcida, le di a mi familia la oportunidad de empezar a sanar. Y ese es un intercambio que haría de nuevo, sin dudarlo, cada vez.